Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del 29 de abril, donde vamos a ver los instrumentos y el plan de trabajo que vamos a aplicar para la redacción de nuestro artículo. Como se ha señalado en las anteriores unidades y en las anteriores tareas, se ha construido el artículo paso por paso. El primer periodo, o los primeros meses, hemos establecido los antecedentes, habiendo hecho un estado del arte. Posteriormente hemos identificado el objeto de estudio, formulando específicamente un enunciado que tenga delimitación teórica, espacial, temporal y poblacional. Luego, posteriormente, se ha formulado el problema de investigación a partir del objeto de estudio. Este problema de investigación, por ser una investigación cualitativa, descriptiva, no tiene hipótesis, porque no busca probar o explicar algo, sino busca describir un evento desde el punto de vista o un hecho enmarcado a la violencia contra la mujer desde un punto de vista crítico, buscando teorías que estén ligadas a la comunicación, el poder y la política. Posteriormente se formularon los objetivos de investigación, estableciendo el objetivo general y los objetivos específicos a partir del enfoque teórico. Con el enfoque teórico también se ha construido el enfoque metodológico que establecía las variables que han sido definidas conceptualmente en categorías e indicadores. De manera concreta, estos elementos van a repercutir en el uso de técnicas orientadas a determinadas fuentes y a partir de un cronograma. La formulación del problema, los objetivos y las variables y su operacionalización deben contener un cronograma de actividades y aparte los instrumentos como tal. De esta manera se construye el perfil de la investigación que a la vez son los primeros elementos del artículo como tal. En este marco, viendo justamente que ya se ha formulado los cuadros de operacionalización, ¿sí? Pues queda a partir de ello referirnos a la instrumentalización, de las variables. La instrumentalización de las variables significa definir las técnicas y, como dice su nombre, establecer los instrumentos para recabar la información, los datos obtenidos de manera concreta, ¿ya? Voy a utilizar un ejemplo de una investigación con la que han abordado ustedes, considerando el cuadro, partiendo justamente de uno de los cuadros que han presentado en la última tarea. Aquí está. Aquí está. Claro. Bien, adelante. Creo que no estás compartiendo tu pantalla. Sí, ahora sí voy a compartir. Ah, ya, Estaba ya. ubicando el archivo. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos el cuadro de operacionalización. Ya, es el cuadro más completo que han podido presentarme respecto a una investigación. ¿Ya? Y bueno, voy a tomarlo en cuenta para poder para poder explicar lo que viene a continuación. Recuerden que en este cuadro de operacionalización han formulado la variable, la definición conceptual, las categorías, los indicadores. Han establecido la técnica que van a aplicar y a quién van a aplicar la fuente como tal. A partir de la determinación del análisis de contenido como esta técnica ejemplo, pues se va a establecer una guía del observador o una guía de análisis de contenido como una herramienta que contenga las siguientes preguntas o criterios. ¿Cómo identificar escenas de las películas mencionadas donde se presentan acciones de violencia física explícita? Es decir, acá en estos elementos se establecerá preguntas para primero identificar los indicadores. Aquí
en estas preguntas, aparte de estas preguntas, se tienen que establecer criterios que permitan identificar los indicadores. Los indicadores son elementos visibles en la realidad. Es decir, yo puedo percibir la transición de un capítulo nuevo o puedo percibir la transición de a un mismo capítulo. Viendo la película, puedo establecer ello. A partir de esta visión, puedo justamente establecer un conteo. El análisis de contenido significa eso, contabilizar y establecer cuántas transiciones han habido, si de un mismo capítulo o de un capítulo nuevo. Y luego, a partir de ese resultado, identificar los cambios de escena. ¿Por qué ha habido tal número de transición de un capítulo nuevo o por qué ha habido tal porcentaje de transición a un mismo capítulo? Ese por qué es una pregunta que voy a buscar una explicación o una interpretación a partir de este resultado. Y voy a utilizar la teoría para explicar eso. La teoría que he elegido es fundamental para las explicaciones. Ya Matelar nos habla de una ideología dominante, donde las empresas y los países capitalistas, el Estado capitalista, y las personas que son parte del sistema de la burguesía, pues también tienen el dominio de los medios de comunicación. Ahí nos da una explicación. Y en base a esa explicación puedo emerger con esta interpretación. O sea, voy a explicar los resultados que llego a identificar observando los indicadores. Por eso, fundamental que los indicadores sean visibles, sean perceptibles. Los indicadores no son definiciones, no son subcategorías, no. Son elementos visibles de la realidad que establece que ha habido un cambio de escena. Para saber que ha habido un cambio de escena, tengo que ver la transición. Entonces, estableceré cuántas transiciones ha habido para establecer el cambio de escena y la teoría que he elegido me ayuda a explicar el por qué ha habido ese cambio de escena. ¿Qué han querido decir los productores respecto a ese cambio de escena? ¿No? Los que están trabajando también con industrias culturales, lo propio. Acá, por ejemplo, me están haciendo una investigación sobre la letra de Bad Bunny. Pues de manera concreta se utilizará, ¿por qué utiliza esos adjetivos o calificativos este cantante? ¿Por qué llega a componer? Pues la explicación viene desde las industrias culturales, porque establecen una producción de elementos o situaciones o elementos comunicacionales que pueden ser tratados como mercaderías. Están utilizando, la mayoría está utilizando la teoría de la representación social Stuart Hall. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, estamos viendo esto desde un punto de vista cultural, desde la escuela de Birmingham. Claro, el tema de la violencia contra la mujer data a ese aspecto. Después, muchas personas están utilizando a la ideología dominante de Matelar, otras la construcción de la hegemonía de Gramsci, creo que una va por ese punto, y también dos o tres personas están utilizando las industrias culturales de Horkheimer y Marcuse, ¿ya? No he visto que estemos utilizando ni a Kaplun, ni estamos utilizando a Luis Ramiro Beltrán, ni tampoco a Vincent Mosco, ¿ya? Pero no hay ninguna dificultad. Las teorías nos ayudan a explicar el por qué emerge. Por tanto, al momento de hacer una descripción de sus resultados, no pierdan de vista ello, ¿ya? Pero eso va a ser justamente una vez teniendo los resultados de sus instrumentos, de sus técnicas. Lo único que tienen que establecer aquí es que estas preguntas puedan partir de estos indicadores, puedan visibilizar estos indicadores y a partir de eso establecer las categorías necesarias. O sea, fuera quizás de esta pregunta, que no la voy a descartar, me parece interesante, pues aquí tendría que hacer un conteo de las transiciones. Transiciones de un capítulo nuevo, ya voy a poner A y B, considerando que tiene que haber un elemento que me figure si son transiciones de un nuevo capítulo o a un mismo capítulo. Esta guía del observador será una por cada película, donde contabilice
y ponga justamente específicamente el conteo. Hable también de los planos. Plano se utiliza en las escenas. Quizás aquí un detalle específicamente de las escenas con las que tiene violencia, qué planos, y aquí tengo justamente en plano las opciones: general, plano medio, plano americano, plano 3/4, primer plano, primerísimo plano, etcétera. Estos elementos que estoy colocando acá tienen que figurar, tienen que establecerse en los indicadores, bueno, en el instrumento que vaya a desarrollar. Para construir mi instrumento, lo único que tengo que hacer es copiar estos elementos que surgen a partir de los indicadores. Reitero, estos elementos permiten contabilizar u observar los indicadores. ¿Para qué? Para que luego, cuando determinemos el resultado, a partir de eso, utilice la teoría para explicar esta categoría. Y luego, teniendo en cuenta esta categoría y esta otra, habiendo definido los cambios de escena y la mayor cantidad de planos, explicar el por qué ha habido un cambio de escena y el por qué ha habido un manejo de un plano determinado, considerando la teoría que estoy manejando. Y en función a eso, explico las escenas de las películas, con lo cual lograré justamente establecer el objetivo, ¿ya? Las preguntas nos permiten, a partir de la identificación de los indicadores, explicar la categoría. Luego, al quedar ambas categorías explicadas, puedo explicar la variable y luego puedo alcanzar el objetivo que se había señalado. Finalmente, podré justamente responder la pregunta problema como las conclusiones. Eso, pero en el punto siguiente, el punto de resultados de la investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no. Gunnar, en cuanto ¿Vale? a las tablas de indicadores, tiene que ser por objetivo 2, ¿no? O sea, si mis objetivos son 2, tiene que haber 2 tablas. No se memorizan. No se trata de Porque, cantidades, porque tengo un comentario se hecho. trata de lógica. O sea, no, claro, claro, yo entiendo. En el sentido de que con Marce justamente han avanzado indicadores por objetivos. Ya conmigo están dando un pasito más. ¿Por qué? Porque en el trabajo que han presentado con Marce, que ha sido muy bueno, ha sido grupal, partiendo específicamente de este cuadro. Y seguramente no habían categorías, ¿sí? Pero conmigo ya estamos avanzando categorías. Es un pasito más. Estamos estudiando de manera más pormenorizada porque nuestra investigación es descriptiva. Entonces, cada objetivo produce una a dos variables. Puede ser que haya también otra variable, puede ser, ¿ya? En este caso, en este ejemplo, solamente es una variable. Defino acá la variable y en base a esta definición identifico dos categorías, que son dos elementos existentes en esta variable. O pueden ser dos situaciones o dos tipos de variable, por decirte así. Como dice su nombre, la variable varía. Y un estado de variación puede ser una categoría y el otro estado otra categoría. O como en este elemento, dos elementos que forman parte de la variable, cambios de escena y planos. En base a estos dos, en el enfoque metodológico, tenían que haberme construido una definición conceptual de cada categoría. ¿Qué es un cambio de escena y qué es un plano? Y a partir de esas definiciones, establecerme indicadores. Aquí hay dos indicadores por la categoría. Por lo general son dos indicadores, mínimo, por lo general. Los indicadores son elementos visibles en la realidad, no son subcategorías, no es un tipo de categoría, no, sino son elementos que puedo identificar en la realidad. Por ejemplo, el color del vestido, el color de los ojos de la persona, la cantidad de, no sé,
de heridas o magulladuras que tiene, la cantidad de lesiones, la cantidad de veces que visitó o sentó denuncia en la policía. Son indicadores que puedo identificar en la realidad. Yo le llamo como el puente entre la teoría, que son las categorías, y la realidad, que son los sujetos de estudio. Entonces, estos indicadores, por lo general, son 2 por cada categoría. Pero como ven en este ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores por esta categoría planos. ¿Y por qué? Porque los planos pueden ser plano general. La definición del plano general está en el enfoque metodológico o en la definición de la conceptualización de las variables. Aquí tengo que señalar cuándo es plano general, cuándo es plano medio, cuándo es plano americano. Es decir, ya lo puedo reconocer. Estos son indicadores y lo que tengo que ver en este ejemplo es identificar cuántas veces o cuántas escenas parten con un plano general, cuántas escenas de violencia con un plano medio, cuántas con un primerísimo plano o un plano detalle, ¿no? Entonces, aquí justamente se puede determinar eso a partir de los indicadores. Si los indicadores son los elementos clave, pues estas preguntas o criterios tienen que partir de ello. Por eso, para hacer este instrumento, estoy aquí colocando el instrumento, voy a cerrar estos elementitos que no me sirven ahora. Aquí voy a hacer el instrumento. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos visto, voy a poner aquí que este es el instrumento 1. El instrumento número 1 es la guía del observador. Bueno, guía del observador. Tengo yo el título. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Primero tengo que identificar a la película. Solamente son 2 películas. Pues bien, aquí voy a colocar la película. Sí, puedo colocar acá, no sé, puedo colocar Mujercitas o puedo colocar Historia de un matrimonio, de acuerdo a la investigación que estamos realizando. Historia de un matrimonio. Bauchman del año 2019. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, tengo que establecer escenas de violencia física. Entonces, lo que tengo que hacer es identificar primero qué violencias o qué escenas de violencia física hay. En este caso, puedo enumerar las escenas, no sé, manda en cuenta, aquí se requiere un análisis de contenido, la investigadora tiene que ver la película y reconocer las escenas y codificar las escenas. Por ejemplo, escena de violencia 1. Puede justamente describir parte de la escena de manera concreta para poder identificarla. Código y una breve descripción de la escena. Luego podrá justamente desarrollar estas preguntas. Podrá justamente establecer estos elementos. Primer elemento, voy a poner acá como 1. Tendrá que hacer un conteo de las transiciones, mejor dicho. Las transiciones. ¿Y cuáles son estas transiciones? Transición de un mismo capítulo o de un capítulo nuevo. Acá, estas serían mis 2 posibles opciones. Transición, acá transición de un capítulo nuevo o un mismo capítulo. Pueden utilizar aquí, por lo general, a ver, símbolo, este cuadradito. Porque pasa, no se inserta este cuadrado. Símbolo, insertar el cuadrado. Aquí está. Me ha salido muy pequeño este cuadrado. Voy a aumentarlo un poquito más. No me sale. Voy a insertar mejor otro símbolo. Bueno, qué raro.
prefiero desarrollar. Aquí está. Puedo poner acá y puedo poner aquí. He habilitado el menú desarrollador. ¿Ya? Este menú desarrollador se encuentra en el Word. Muchos justamente no lo tienen, pero lo pueden habilitar. Pueden ir justamente a la configuración, bueno, a la configuración y habilitar el módulo desarrollador. Este nos sirve para hacer plantillas, es muy bueno. Y aquí vean, he insertado justamente estos elementos, ¿ya? Lo propio hago con plano, ¿ya? Plano es la segunda, categoría. La primera categoría específicamente está señalada con cambios de escena y la segunda planos. Entonces aquí esta es cambio de escena. La segunda planos y en los planos pueden ser, voy a copiar todos los indicadores. Y voy a colocar acá los posibles indicadores. Poner acá texto sin formato y acá está el mismo. Estos son los posibles datos. Un plano o puede ser general, o puede ser medio, o puede ser americano, o puede ser 3/4. ¿Qué voy a poner acá? Puedo colocar desarrollador y colocar este cuadradito y a copiarlo. Depende de ustedes, control Z. Si desean ponerlo en una fila o no. A mí me gusta colocarlo en una misma línea. Hacerlo con tabulaciones, bueno, esto ya es cuestión de forma. ¿Ya? De manera concreta, sencillamente establezco esta escena de violencia física, la describo, hablo específicamente de algunas agresiones y luego establezco en el instrumento la transición. Si ha habido una transición de un capítulo nuevo a un mismo capítulo, solamente marco una, la que corresponda, y si qué plano he utilizado, plano medio, plano general, por ejemplo medio voy a colocar, y luego tengo que seguir con la siguiente escena de violencia física para saber y hacer un recuento de cuántas transiciones ha habido, cuántos planos ha habido. Y esto me va a ayudar, una vez que tenga justamente estos elementos de un análisis de contenido, me va a ayudar luego a establecer el por qué, considerando la teoría. Se desarrollan los instrumentos. Mira, aquí me he equivocado y nadie me ha dicho nada. Aquí me he equivocado ortográficamente y nadie me dice nada. Se puede justamente desarrollar los instrumentos de manera puntual de esta manera. ¿Ya? Aquí no hay problema. La investigadora puede desarrollarlo, simplemente es un análisis de contenido sin salir de su casa, ni tampoco nadie va a salir de su casa, por favor, todo lo vamos a hacer con internet. ¿Alguna pregunta de la construcción de instrumentos? Duda, Gunnar, Adelante. primero Ana. Anita. Yo, pues, hola Anita. no, ¿quién habló primero? ¿La Caro o que habló primero? Por favor, una preguntita. Mi guía Claro. sería en realidad mi guía de entrevista. Y, o sea, yo tengo que hacer, o sea, preguntas igual con relación, ¿verdad? O sea, mis variables. ¿Quieres que mostremos tu proyecto, tu avance? Sí. ¿Ya? Ello.
Durar, o sea, los instrumentos son las técnicas, ¿verdad? Los instrumentos son los documentos que viabilizan las técnicas. Es decir, una técnica es una acción, pero para recabar datos de esa acción necesito un documento con el cual pueda recabar como dije, los resultados como tal, lo que me dicen mis sujetos de estudio o el resultado concreto de la aplicación. Los instrumentos son, como decirte específicamente, aquellos que viabilizan las técnicas. A ver, por ejemplo, si hablamos de los instrumentos musicales, ¿sí? Una técnica es como una canción. No sé qué canción te gusta. Ah, no sé. Baby, de Justin Bieber. Justin Bieber. A ver, la Sí. última canción de Justin Bieber que recuerdo es Sorry. Pucha, no sé de qué tiempo sea. Sí, está bien eso. Antigua, ¿no? ¿Qué? Sí, Creo que ya es antigua, ¿no? Bueno, poquito, sí. sí, mi hija me dice, sorry, ya pasó de moda, sí lo sé, soy una persona que en términos de música ya ha pasado de moda, ya cuando yo digo, qué lindo cantó, no sé, a ver, qué lindo ha cantado, por ejemplo, o le decíamos con mi esposa, oye, ¿te acuerdas de Guillermo Dávila? Y alguna persona me dice, ¿quién es ese? Fue un cantante de los años 90, pero eso ya, sí, ya pasaron 30 años, qué cosas, ¿no? Pero bueno, eh, el instrumento, por ejemplo, para una canción, a ver, de Justin Bieber ha sido pues específicamente, por decirte, la guitarra. Entonces, con la guitarra puedes hacer música, ¿ya? En la misma lógica, con un cuestionario o con una guía del observador, puedes hacer la técnica. ¿Me dejo entender? La técnica, perdón, el instrumento viabiliza la técnica. Confundan técnica con instrumento. Instrumento es un documento, algo que aplico para viabilizar o implementar la técnica. A ver, no sé, si escucho una canción, a ver, si hablamos de canciones, o sea, para que me entiendan un poquito. eh, si, por ejemplo, voy a poner un clásico, seguramente les ha gustado en sus abuelos. Pero cuando yo era pequeño era un muy buen tema. No tanto Queen. A ver. Por ejemplo, este. A ver si están escuchando de fondo. No, es que hay un micrófono que está abierto y se escucha como medio cortado, no sé. Sí, no puedo cerrar los micrófonos acá. ¿Escuchan? No muy bien. Se escucha súper suavito de fondo. Cosas. He aumentado la mayor cantidad de volumen que puedo. Claro, Gunnar. ¿Qué? ¿No se escucha? Bueno, esta es una canción, la original de 1982, compuesta por un grupo, los Eagles, pero esta versión que están escuchando es de 1994 y puede justamente identificarse la guitarra. El original tuvo guitarra electrónica, pero en este acústico tuvo la guitarra clásica, como si pueden escuchar. Entonces, ¿a qué iba con esto? El instrumento, la guitarra, posibilita esa canción. Tu cuestionario o tu guía del entrevistador posibilita la entrevista. El instrumento hace la técnica, pero el instrumento no es la técnica. ¿Ya? Ya, entonces sería prácticamente la guía que vamos a utilizar, como la guía de entrevista, la guía del observador, cosas así, ¿verdad? Ese es el instrumento, exactamente. Súper, ahora sí. Ya, mil gracias. Alguien más estaba preguntando, Carito, ¿verdad? Carito, a ver,
Ah, Era igual, o sea, la misma duda, porque de mí es una entrevista a profundidad, entonces tendría que hacer no tan preguntas, no tan abiertas, ¿verdad? ¿Y cuántas preguntas más o menos se tiene que hacer? muy buena, gracias por la pregunta. Me alegras el día, realmente me alegras el día. ¿Por qué? Porque la entrevista a profundidad no parte de preguntas, parte de puntos de conversación. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Este es tu cuadro, ¿sí? Y bueno, sí hay cositas que hay que arreglar en los indicadores. Por ejemplo, es que no puedo identificar la bondad, sino la referencia que me hacen a bondad, la cantidad de veces que me mencionan ellos, de acuerdo justamente en los valores familiares. Pero bueno, tu pregunta era más concreta. ¿Voy a hacer preguntas a una entrevista a profundidad? No. En una entrevista a profundidad no desarrollamos preguntas. En una entrevista a profundidad hablamos de puntos o temas de conversación. Puntos o temas de conversación. No desarrollamos entrevistas como preguntas. A ver, instrumento, entrevista. A ver, no, esto nada que ver, esto no, esto es una entrevista estructurada, esto es una entrevista estructurada también. Las entrevistas, estas son entrevistas estructuradas porque parten de preguntas. En cambio, en las entrevistas no estructuradas, como en tu caso, no se parte de preguntas. Sí, pues todos son preguntas. Por lo general, cuando utilizamos una entrevista, utilizamos puntos de conversación. A ver, Luis Ramiro Beltrán. Quería mostrarles un instrumento respecto a una entrevista que pude hacerle al profesor Beltrán y a Rito Rico. Y lo que hacíamos de manera puntual era justamente una entrevista que no requería o era un punto de conversación. Las entrevistas a profundidad, querida Carito, no parten de preguntas, ¿ya? Para hacerlo concreto. No puedo hacer preguntas como la que estás viendo acá, no, sino tengo que empezar a hablar, por ejemplo, sobre su profesión. Ya. Sobre la profesión. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista estructurada y no estructurada? La entrevista estructurada es como la que estás viendo. Pregunta, respuesta, es un cuestionario. Lo que importa es que hagas las preguntas. Pero en cambio, la entrevista no estructurada, en tu caso, la entrevista a profundidad, si bien puede tener algunas preguntas detonantes, pero lo importante no es la pregunta, lo importante es la respuesta que te da la persona. Ya, Ya. ¿en qué sentido? En la entrevista estructurada, tú sigues el formato. La pregunta 2, 3, 4, 5, 6. En cambio, en la entrevista no estructurada, tú pones puntos de conversación y conversas y haces las preguntas que ves necesaria. Si el informante te da una información, ¿ya? Tú cambias o puedes incluir otra pregunta, o sea, o puedes justamente señalar otro elemento. Por eso las entrevistas no estructuradas duran mucho más que una entrevista estructurada. Las entrevistas estructuradas no interesan la respuesta del entrevistado. Lo importante es que llegue a responder a la pregunta. En cambio, en la entrevista no estructurada, al contrario, interesa la respuesta del entrevistado. Y en base a eso, tú puedes profundizar con otras preguntas para comprender lo que él considera, lo que él toma en cuenta. ¿Ya? Son puntos de conversación, no son preguntas los que tú debes anotar. Por tanto, tus indicadores, ya esos indicadores son específicamente elementos de puntos de conversación. Ellas tendrán que referirse a qué significa el valor del amor según lo que han comprendido con sus padres. ¿Ya? Es un tema de conversación. ¿Cómo has entendido, cómo han entendido ustedes el valor amor según sus papás? Te van a dar una respuesta y a partir de eso puedes justamente ir complementando. El hecho está en que puedas conversar con ellos.
Una entrevista estructurada es una conversación, no es un interrogatorio. Una entrevista estructurada, o no estructurada, mejor dicho, es una entrevista que toma puntos de conversación que son tus indicadores y sobre ellos se expresa la persona. Tú puedes hacer una pregunta o puedes quitar otra pregunta, ampliar tus preguntas, improvisar las preguntas, pero lo importante es la información que tú tomas para identificar los indicadores y a partir de eso establecer cuál ha sido la enseñanza que han recibido de sus padres respecto a la ética, ¿ya? Porque si hay una mujer mira, ha soportado mucha violencia, pues reitero, tiene un concepto de violencia diferente al que tenemos nosotros. Y este concepto, ¿dónde se ha formado? Partamos en la familia. ¿Qué la familia te ha formado? ¿Qué te ha dado la familia? Valores. Uno de ellos, la ética. Entonces, ¿cómo han dado este valor o cómo han transmitido este valor? ¿O cuál ha sido la representación que han tenido de este valor? Eso no es una pregunta, sino es un conjunto de preguntas que uno puede hacer a partir de este tema como tal, ¿ya? Entonces, puntos de conversación, no preguntas para entrevistas no estructuradas. En el tema concreto, si vamos a hacer a partir del WhatsApp, ¿ya? Uy, me ha escrito algo, dije creo. Vamos a hacer a partir del WhatsApp, se entiende que ustedes pueden hacerle preguntas, pero sugiero que no puedan preguntar, sugiero que la hagan grabada, ¿sí? Sugiero que la puedan grabar para desarrollar estas preguntas como tal. Ya, ¿Algún perfecto. elemento? Y es más, yo te Entonces, sugeriría, querida Carito, que tú puedas llamar por teléfono y conversar. Porque reitero, ya. la entrevista no estructurada es un diálogo, no es un cuestionario, no es un interrogatorio. A diferencia de la entrevista estructurada que sí parte por preguntas. Sigue, adelante, por favor. Ya, perfecto. Entonces, en mi guía, bueno, en esa guía tendría que hacer como que solo puntos de conversación, o sea, mencionar puntos de conversación. Ujú, exactamente. Porque en base a esos Ya. puntos de conversación podrías tener preguntas gatillo. Se llaman preguntas así gatillo porque inician la conversación, pero no son las únicas. ¿Me dejo entender? Lo importante no son las preguntas, son los puntos de conversación que vas a establecer a partir de tus indicadores. Perfecto, Guna. ¿Alguna pregunta más, Fabiana? Sí, yo, Ah, en el caso que estaría, es el mismo caso que de Carito, entonces tendría que mencionar igual puntos de conversación, ¿verdad? Exactamente. A ver, el tema de la violencia no es un tema agradable y no es una respuesta que cuando me digas, ¿qué te has puesto el día de ayer? Yo te digo mi traje azul, punto. Pero hablar sobre violencia y sobre todo sobre los valores que ha transmitido la familia, pues eso es algo que no va con las preguntas, sino va a partir de una conversación. Te van a hacer o te van a dar información respecto a cómo justamente, o los castigos, por ejemplo, que han sufrido, la discriminación que han sufrido con la familia. ¿Por qué? Porque probablemente los padres a las mujeres, probablemente las mujeres las mujeres a las que vas a entrevistar han sido testigos de la violencia que hubo entre sus padres. Probablemente su padre o su progenitor cometía violencia física, agredía a su madre, y eso lo ha visto como algo normal, ¿ya? Y por eso justamente algo normal. Puede ser que te digan, no, mis padres nunca me han hablado sobre la violencia, pero siempre han cometido violencia. Y bueno, te van a describir anécdotas, relatos, etcétera. Y esos elementos, esos relatos enriquecen el trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de esos relatos podemos identificar las interpretaciones y podemos identificar los elementos que originan a la violencia. Al final de cuentas, la violencia es algo cultural, por eso la mayoría está tomando Stuart Hall. Pero ¿cuáles son los elementos que establecen específicamente esa cultura? ¿Ya?
con lo que promueve esa cultura. Entonces, eso sería la riqueza con la cual ustedes estarían partiendo. Y para eso, para este tipo de entrevistas que son no estructuradas, porque pueden ser muy largas, pueden ser de muchas experiencias y pueden tener muchos datos, ustedes lo pueden procesar con el software o los paquetes que están aprendiendo con Luis. Están aprendiendo el tratamiento y sencillamente ustedes formulan el instrumento y lo aplican con las técnicas o las técnicas que están avanzando con Luis como tal. Hola. Hola. Eh, Adelante. o sea, yo tenía una duda, digamos, tengo que hacer mi guía de entrevistas y mi guía de encuestas. Solo sería fijarme en las categorías y en los indicadores y en base a eso hacer las preguntas. Exactamente. ¿Por qué? Nuevamente voy a este cuadrito. En este cuadrito, aquí a partir de los indicadores, de lo que reconozcan los indicadores, puedo explicar las categorías. Una vez que explique ambas categorías, puedo explicar la variable o interpretar la variable. Y una vez que interprete la variable, voy a lograr el objetivo. ¿Ya? Entiendo que lo principal siempre es el objetivo. Claro que sí. Pero el objetivo está en la variable. Dentro de la variable está la categoría. Y dentro de la categoría la identifico con los indicadores. Por lo tanto, los indicadores son el punto inicial para hablar sobre las categorías, explicarlas, para interpretar la variable y obviamente lograr el objetivo como tal. Entonces, este es el punto central. Los indicadores son los elementos centrales que tienen que tomar en cuenta ustedes para poder establecer las categorías. Los indicadores en realidad tienen que establecer sus preguntas o los puntos que tienen que reconocer o los criterios que tienen que reconocer con sus instrumentos. Ok, sí. ¿Alguna pregunta? Vamos, ¿alguna pregunta? Gunnar, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante, Sergio. En mi caso, igual voy a utilizar entrevistas, pero yo tengo 3 variables. Eso quiere decir que tengo que presentarte 3 técnicas. Vamos a ver, ¿me autorizas para que pueda mostrar tu trabajo? Sí, Hecho. Porque como es un trabajo de ustedes, necesito el permiso, no lo puedo reproducir alegremente. ¿Ya? Entonces necesito permiso del autor. En este caso, hay que hacer, bueno, algunas mejoras, sí hay que hacer algunas mejoras. Pero bueno, tu variable es características de la fotografía, tu primera variable, ¿verdad? exacto. Segunda variable son razones del manejo publicitario para promocionar los servicios. Y la tercera variable es participación estudiantil en la imagen publicitaria. Bueno, aquí justamente para esta variable, características de las fotografías, solamente basta la observación, es decir, el análisis de contenido. Identificar los indicadores, el tamaño de la fotografía, el contraste, la iluminación, identificarlo como tal en el análisis de contenido y ver cuántas fotografías tienen el mismo tamaño, el mismo contraste, la iluminación, etcétera. Se pueden Yo creo que identificar. ahí puedo hacer una tabla, ¿verdad? Exactamente. En realidad, la guía del observador para el análisis de contenido lo podemos hacer de esta manera, como estábamos trabajando justamente en esta investigación, o si quieres, puedes hacer una tabla. Depende de ti. La idea es que se puede justamente generar y recabar la información. Tus fuentes son las páginas web universitarias, no hay ningún problema. Aquí fíjate con los indicadores, aquí te he puesto los criterios, porque en realidad los indicadores establecen las preguntas o los criterios que vas a ver. Es que los indicadores son los únicos elementos que se pueden ver. A partir de estos elementos que vemos, explicamos o inferimos la categoría. ¿Qué características tiene? Y sobre todo, el por qué tiene esas características. Cuando busco el por qué, recurro a la teoría. Es la razón por la cual estoy accediendo a la teoría.
para de manera concreta explicar estas categorías y sobre todo hablar respecto a la variable, interpretar la variable y lograr el objetivo como tal. ¿Ya? Aquí se utiliza la guía del observador. Ese es un instrumento. Después, tenemos razones del manejo publicitario. Aquí has dicho una entrevista. Lo ideal es hacer una entrevista no estructurada. Lo ideal es hacer una entrevista no estructurada. Pero hay que ser realistas. Vas a entrevistar a personas que manejan la publicidad o que están vinculadas a otras universidades. Y esos amigos no son amigos que te den mucha información, ¿ya? Sobre todo si tú les dices, soy de la Universidad Católica, pucha, no te van a querer responder, te van a dejar en visto, etc. Entonces, simplemente quizás... ¿Una encuesta? De que, no encuesta. La encuesta es una técnica que se utiliza para medir frecuencias. No utilizamos aquí en la investigación, muy difícil que creo que hay una o dos personas que están haciendo encuestas, pero la encuesta no es un cuestionario, no es una entrevista. La encuesta establece frecuencias y de manera concreta nos sirve para cuantificar. Por eso se aplica a más de 100 personas. Hay poblaciones y hay cálculos de muestra para las encuestas. Entonces, no me pueden aplicar las encuestas sí por así, no. Para esta investigación crítica, difícil, y menos para la cultural, difícil. Pero bueno, solamente se puede sacar frecuencias de la encuesta. Lo tuyo va a tener que ser entrevista semiestructurada, con algunas preguntas y también algunos puntos de conversación. ¿Por qué una entrevista semiestructurada? Porque en realidad no vas a poder salir, no vas a poder hablar con los encargados, porque si hubiera sido en tiempo normal esto, si hubiese sido en tiempo normal esto, fija que te decía entrevista no estructurada y vas y buscas en las universidades y los convences a que puedas hacer o puedan responder, tú puedas conversar con ellos. Pero en este caso, como hay un medio, va a ser el internet, vía WhatsApp, Telegram, ¿ya? Bueno, tienes que establecer una conversación a través de esa vía. No les mandes cuestionarios. ¿Por qué? Porque no te va a dar mucha información. Ellos te tienen que decir los motivos. No tienen que disfrazar los motivos, sino tienes que identificarlos como tal. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque sencillamente si estás preguntando a un publicista, oye, publicista, ¿por qué está utilizando esta foto? Pues te va a dar una respuesta que no son las reales intenciones, que no es realmente la realidad. O sea, te van a decir por la estética, no te van a decir porque es una chica y porque la considero atractiva y que puede justamente gustar a los demás. No te va a decir eso. Pero se va a aproximar y tú puedes identificar esto a partir de una conversación. Ya por eso lo tuyo tendría que ser una entrevista cuasi, semiestructurada, que tenga algunas preguntas y algunos puntos de conversación. Ya. Y después tu última variable sería, por lo que he visto, participación, ¿verdad? Sí. Participación estudiantil. Entrevista que haces a los estudiantes. Como es una entrevista, no es una encuesta, no requiere sacar muestreo. Al hacer una entrevista, simplemente tú puedes identificar a un estudiante por universidad y, bueno, preguntar y verificar, oye, ¿por qué ponen estas fotos en el sitio web? ¿Por qué crees que ponen? ¿Alguna vez algún docente se referido al tema, etcétera? Él te va a dar una conversación, son mucho más abiertos de manera concreta. Inclusive, no sé, hasta puedes bromear con ellos, puedes utilizar otras redes sociales, etcétera, y pueden hablarte en función de diálogos con ellos. Alguna vez, para el tema de las fotografías, algunos investigadores han utilizado el Facebook o el Instagram, y tú me dirás, ¿cómo? Publicaban la fotografía y hacían una pregunta, ¿qué sentimientos despierta esto? Y sus amigos respondían, y él
justamente contabilizaba o tomaba en cuenta los comentarios y a partir de los comentarios empezaba un diálogo. Entonces se pueden utilizar las redes sociales, ¿ya? Se puede generar justamente las redes sociales porque al final los estudiantes están todos los días revisando las redes sociales. Levante la mano, levante la mano. ¿A quién de ustedes que no ha revisado su red social el día de hoy? ¿Verdad? Todos han revisado las redes sociales. Entonces, quizás puedes aprovechar una red social como un instrumento, sin decir que sea un instrumento. ¿Me dejo entender? Em, No. Puedes utilizar las mismas fotografías y ¿no poner copiar una fotografía que hayas sacado de una página web? y ver que te digan los chicos que, bueno, ¿por qué criterios justamente creen que se colocaría o qué opinan de esa publicidad, de esa fotografía? ¿Ya? A ver, mira, cuando tú me dices y te acercas y me dices a mí, imagínate, yo soy un ciudadano promedio, soy tu sujeto de estudio, y tú te acercas y me dices, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, ¿le puedo hacer una entrevista? Bueno, te voy a decir. Y te voy a decir algunas preguntas, pero sin ser las reales. Te voy a dar respuestas las que me convienen. En cambio, si tú me pones una fotografía y me pones una pregunta a gatillo, y yo te puedo dar una respuesta, y tú justamente a partir de mi respuesta me dices algo, alguna interpretación, me lanzas otra pregunta, yo te vuelvo a responder, y así justamente generamos, pues tienes una mayor riqueza de información, sobre todo para la participación estudiantil, aunque no debía ser esto. Para mí los universitarios no son estudiantes, pero bueno, la participación estudiantil, dejémoslos ahí. Si vamos a hablar con jóvenes, pues en lugar de responder unas preguntas vía WhatsApp, creo que sería mejor poder enlazar en las redes sociales. Te doy justamente esa idea. Identifícalo. Este puede ser un instrumento tuyo. Ya, pero y si no, estaría bien la entrevista nomás a la estudiante que ha salido en la foto. Sí, no hay problema, no hay problema. Es una sugerencia nomás. No lo Sí, es tomes que me da un así. poco de miedo eso. Sucede. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Puedes justamente hacer la entrevista nomás, no hay ninguna situación y en base a eso poderlo definir. Listo. Muchas gracias. Hecho. Yo decía no tanto al Facebook, sino al Instagram. Muchos jóvenes están haciendo sobre el Instagram, sobre todo de la Universidad Católica. O sea, ustedes tienen un gran contacto con el Instagram, es lo que estoy viendo. Y es una red que podríamos aprovecharlo también como instrumento. ¿Alguna pregunta más? Gunnar, con respecto a mis herramientas o con lo que tendría que utilizar, el mío de las canciones de Bad Bunny, tuviese que hacer unos cuadros, ¿verdad? Para las canciones, para identificar las palabras usadas, pero el segundo objetivo es el que no entiendo muy bien. ¿Puedo abrir tu cuadro? Claro que sí. Eh, ok, let's go. Vamos al índice. En el índice hago clic en operacionalización. Eso voy a revisar la próxima vez que me presenten. El objetivo 2 es el objetivo que nos llama la atención. Establecer los motivos de naturaleza comunicacional. Y hemos identificado acá cargas de Spotify, presencia de listados y vistas en YouTube. Obviamente esto es una revisión documental y un análisis del discurso. Primero se hace una revisión documental. ¿Para qué? Para identificar cuántas descargas de Spotify ha tenido estas canciones. Ya has elegido dos, ¿verdad, Fabi? Las canciones Sí. son 4 las que he elegido. Ya, ok. ¿Cuántas descargas ha tenido en Spotify? ¿Y en qué mes ha sido la descarga mayor o el tiempo mayor? Eso es importante. Ya. Luego, presencia en listados de preferencias publicados en revistas. Estos temas han estado en los tops, tú los has elegido de manera concreta. ¿Cuánto tiempo han estado en los primeros lugares?
en la preferencia. Vistas en YouTube. ¿Cuántas vistas en YouTube tiene o ha tenido estas canciones? ¿Cuántas vistas? A ver, cuando hablo de YouTube me acuerdo de El baile del caballo. ¿Le acuerdan ustedes? El año 2011. Sí, mi hermano sigue escuchando. El Gangnam Style. Exacto. Yo me acuerdo porque, bueno, eran otros tiempos y estaba como director de una carrera amiga en San Simón. A ver, que yo me acuerde en ese tiempo, este coreano, bien, cómo los coreanos han, no sé, han revolucionado la música y también el cine. Parásitos es la película que ha ganado el premio Oscar. Aquí, por ejemplo, sí. Aquí está. Aquí está. A ver, ¿cuántas canciones tiene esto? Bueno, ha tenido 300,000, ¿no? Sí, 300,000. Aquí, a ver, dice canciones, 17 millones, ¿verdad? Millones, porque K es 1000. 17 millones les gusta, 2.3 no les gusta. Esto ya es un gran indicador de ese año, bueno, que se ha tenido. Y la cantidad de reproducciones también, que son 3.593.678.180 vistas. Ya. Es una canción que ha tenido esta cantidad. A ver, no es suavecito, es Despacito, ¿no? Me estoy confundiendo de canción. Despacito. La versión de Fonsi. A mí me llamó la atención este tema. Un viaje que tuve la oportunidad de conocer Palestina y había un restaurante que decía pollos despacito. Y acá tenemos, a ver, quiero que cargue. Mucho más, casi 3.000 millones más. 6.739.152.477 vistas. Esto, bueno, realmente aquí se puede ver, y ella ha sido Miss Universo, ¿no? Bueno, aquí se puede ver que YouTube es una plataforma para poder medir o establecer las músicas como tal, o sea, en la actualidad, ¿ya? Los que tienen alta reproducción, pues ya se vuelven... creo que este tema ha estado mucho tiempo como número 1 en Billboard, ¿verdad? Bueno, aquí vemos justamente estos elementos que corresponden a una revisión documental. Y luego, Fabi, tú puedes hacer un análisis del discurso. El análisis del discurso es la aplicación de la metodología de Van Dyck. Ya les he pedido que lean a Van Dyck y a partir del contenido señalado en la canción y los resultados de manera puntual establecer o interpretar. Ya en este caso habría un instrumento para la revisión documental y un instrumento para el análisis del discurso, de acuerdo al texto de Van Dyck. Voy a, por si acaso, acá voy a justamente, ahí estoy, papito. Voy a, es que hay personas tan impacientes como ven a este muchacho. Voy a, nuevamente, para los que están haciendo análisis crítico y tienen que desarrollar, voy a pasar nuevamente el texto de Van Dyck, que establece cómo pueden hacer ustedes un análisis crítico del discurso. Van Dyck. No estás aquí. Sí, aquí estás. Eco. Acá está nuevamente colocado en el grupo del WhatsApp para que ustedes puedan desarrollar un instrumento conforme al discurso. No se preocupen, si quieren mayor orientación me hacen la pregunta del caso, por favor, pero siendo algo específico. Les pediría que ustedes, si quieren hacerme alguna pregunta, antes de la entrega del trabajo,
puedan justamente mostrarme el instrumento y en base a eso poderlo corregir o partir de él. ¿Ya? Respondo a tu pregunta, querida Fabi. Sí, sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? De Ya, hecho, mi entonces, pregunta, Del cronograma. El cronograma. Hola. cronograma. Ok, perfecto, muy bien. Cronograma. Ustedes tienen el publisher, tienen el project, no, ¿verdad? Hay un paquete muy interesante que sería bueno que se lo instalen y es el que están viendo, el project, ¿ya? Este es fantástico para hacer proyectos. En la materia que puedan desarrollar, pueden hacer proyectos como tal, ¿ya? Por ejemplo, este es el cronograma. El año pasado, he hecho una investigación. El año pasado, sí, el año pasado y este año, sí. El año pasado sí, y este año de manera concreta hemos hecho una investigación y bueno, lo que ustedes están viendo es un cronograma tipo análisis de Gantt, ¿ya? Donde establezco tareas macro y tareas micro, ¿ya? Les podría enseñar este programa, pero a ver, ¿quiénes tienen este programa o podrían conseguir este programa? Hola, hola. No sé. Yo no sé ¿qué si lo programa? tengo. Microsoft Project. A ver, les voy a... es este de acá. A ver, ajá. Formato, vista, recurso, nueva información, opciones, cuenta. Si pueden instalarse este programa, es excelente. Les va no en esta materia, sino en trans 4 proyectos, etcétera, etcétera. A ver, les voy a pasar algún pequeño referente respecto a esto. Si lo pueden descargar, si pueden conseguir el instalador. Microsoft Project. Me acabo de fijar, Gunnar, y lo tengo instalado, tal vez mis compañeros igual. Una vez que adquieren el paquete de lo que es Office, a veces igual está, tal vez si revisan les aparece. Yo me fijé y no lo tengo. Ya, sí, es que de Microsoft instalamos el Word, el Excel, el Access, el PowerPoint, Publisher. el Publisher. ¿Cómo olvidarnos del Publisher? Pero todos tienen Publisher entonces, ¿sí? Aquí les voy a pasar un tutorial de proyecto, ¿ah? Si lo pueden instalar y conseguir. Es para mí lo más fácil utilizar este paquete Project para hacer este tipo de trabajos con tareas específicas, ¿ya? Bueno, pero lo que ustedes pueden hacer va a ser justamente un cronograma a partir de, voy a cerrar estos, por favor, a partir de las técnicas. Es decir, a ver, y gracias por hacerme la pregunta. Ujú. A ver, vamos a hacer un cronograma en función a estas fechas, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta las fechas, bueno, voy a abrir el publisher. A ver. Este es un paquete sencillo, bonito, interesante. A ver, acá tenemos, sí, acá tenemos justamente de la materia. Hoy estamos en abril, qué lindo, ¿sí? Hoy es 29 y bueno, tenía que revisar el plan de trabajo. En realidad, estamos dando el plan de trabajo, no estamos desfasados, sino justamente la próxima semana. Eh, Acá me van a entregar ustedes este trabajo el 2 de mayo, ¿sí? Voy a hacer una revisión el 2 de mayo. Puedo revisar con ustedes el 4 de mayo
los instrumentos y ya toda esta primera semana, a partir del 4 de mayo, van a aplicar el primer instrumento. Luego, la segunda semana, el segundo instrumento. Y aquí están los resultados parciales, ¿ya? Van a hacer un cronograma de aplicación de 2 semanas. 2 semanas. Van a hacer el primer instrumento, van a aplicar el primer instrumento la primera semana. Y el segundo instrumento la segunda semana. Creo que, bueno, si se puede, Sergio, se puede aplicar tus entrevistas en la segunda semana, ambas, excelente, no hay problema, ¿ya? Para el 18 voy a hacer la revisión de los resultados de las primeras técnicas. Esto tiene un valor de 4 puntos. Y voy a revisar toda la semana del 18 al 20. O sea, aquí me van a presentar nuevamente su artículo con el inciso 7, resultados de las técnicas o resultados de resultados de las técnicas, como hemos señalado, resultados de la investigación, mejor dicho. Y me van a organizar por las variables, describiendo los indicadores, las categorías que han podido identificar con sus sujetos de estudio. Les voy a indicar cómo tienen que presentar eso. Les voy a indicar cómo tienen que presentar para la presentación. Y las segundas técnicas van a presentarlas en la semana final. Concluirlo en junio, ya con las conclusiones, recomendaciones y el último día que está programado de acuerdo al calendario al 5 de junio, siempre y cuando no haya un reajuste de acuerdo a nuestras autoridades, porque entiendo que en algunas otras materias quizás no se han podido o no han podido avanzar como desearían, como gracias a Dios avanzamos con esto. Entonces, si hay una prolongación del calendario, hay que estar atentos, ¿ya? Por lo que se ha señalado, ustedes van a hacer un cronograma a partir del 5 de mayo. A partir del 5 de mayo. ¿Ya? Es decir, me van a venir acá, vamos a imaginar o vamos a ver, este es el artículo, y van a poner acá, después de colocar el cuadro, después de colocar el cuadro, van a poner la fuente, elaboración propia, después van a hacer una breve explicación del cuadro. Después de una breve explicación del cuadro de operacionalización breve, van a introducir el cronograma. Pueden insertar el cronograma con una tabla. Aquí va a estar van a estar justamente las técnicas, o van a ser las 2 técnicas y los días. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pueden hacer los días. Los 6, 7. Ya. Podemos hacerlo de esta manera. A partir de Word. Una tabla donde ponga la técnica, ponga el día que corresponda, por ejemplo, 5 de mayo. Bueno, poder colocar quizás día por día, ¿ya? Adelante. Bueno, hasta hacerlo hasta el, pueden hacerlo hasta el 16 o 15, ¿ya? Entonces podemos hacer aquí en la tablita señalando los días y poniendo la técnica, por ejemplo, análisis de contenido. ¿Qué días voy a hacer el análisis de contenido? Análisis de contenido voy a hacer todos estos, lo voy a pintar de negro. Entiendo que esto es interlineado simple. Después, ¿qué días
voy a hacer, por ejemplo, la entrevista estructurada, no estructurada. Por ejemplo, es de mayo. Por ejemplo, el 10 de mayo. Y marco el día en el cual voy a desarrollar. Aquí pueden hacer las técnicas, pueden colocar las técnicas. También pueden colocar aquellas actividades, por ejemplo, sistematización. Ya justamente después pueden colocar acá las actividades, por ejemplo, sistematización de la información. Eso puedo hacerlo, por ejemplo, el día 11, al día siguiente. Pues estoy dando un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden distribuirlo esto de acuerdo al cronograma, de acuerdo justamente a los plazos, ¿ya? Para que no sea así, obviamente ustedes tienen que, primero, clic derecho, insertar título y me insertan el título. Esto es una tabla, me ponen en la tabla y ponen de manera concreta el título como tal, aquí al centro. Y me ponen cronograma. Qué raro que está como tabla. Debe ser que acá este cuadro, esta tabla no esté como título, sino como texto normal. Es por eso que me está saliendo aquí como si fuera 1. Debería ser 2. Entonces, no escriban la tabla como texto normal, porque también más adelante tienen que manejar bien. Automáticamente me está saliendo como texto, como tabla 1, o sea, como si no hubiera insertado un título de tabla, ¿ya? Entonces, eso se tiene que corregir. Y luego, para que no me salga así la tabla, si una tabla es cortada, no se entiende, ¿verdad? Estos datos, necesita la fila de presentación. Marco la fila de presentación, le digo clic derecho, propiedades de tabla, voy al menú fila y le digo repetir fila de encabezado y ¡zas! Ya aquí está la fila de encabezado y ya se entiende la tabla como tal y la fuente, ¿ya? Esta es el cronograma que ustedes lo tienen que hacer. Sé que es algo formal, digamos, un requisito formal y quizás para alguno innecesario. Sin embargo, no estoy avanzando esto por temas del artículo, sino cuando hagan su tesis en seminario de grado 1, tienen que hacer la misma estructura e introducir el mismo cronograma. Si más adelante pueden instalarte este paquete, que es el Project Fantástico. Este paquete es muy bueno, porque aparte de ponerme las tareas, me pone actividades y es muy bueno para desarrollar proyectos como tal. Ese es el cronograma que me tienen que presentar. Reitero, las fechas, desde el 5 de mayo hasta el 16 de mayo. Primera semana aplican el primer instrumento, segunda semana el segundo instrumento. ¿Alguna pregunta? Que tenemos 3 técnicas, podemos tener una semana más. Sí, obvio. Si hay justamente 3 técnicas, ya directamente se puede establecer 3 instrumentos, un instrumento por cada técnica. Obviamente que aquí voy a revisar solamente los resultados de la técnica 1. Y esta técnica ya tiene que estar desarrollada. La técnica 2 y obviamente la técnica 3 tendría que ser acá. Ya en tu caso, las conclusiones y recomendaciones las revisaría para el examen parcial o si va a haber justamente, o sea, para el examen final o si va a haber una ampliación del calendario conforme las autoridades. La verdad, no me han informado al respecto. Voy a hacer la pregunta este día viernes cuando nos reunamos los docentes. Baja volumen, por favor, Hito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Ya que Tengo no una hay duda, Gunnar. Yo, Ya, por favor. adelante. Pasado mañana tenemos que entregar otra vez el cuadro, ¿verdad?
Sí, me tienen que entregar, a ver. Está señalado que la tarea me tienen que entregar el 2 de sábado mayo, 2 de señor. mayo. No es Ujú. pasado mañana, son dentro de 3 días, pero bueno. 2 días. Ya, quieren justamente señalar o quieren entregar, a ver, sí o sí empezamos el 5 de mayo a aplicar. Voy a revisar los instrumentos el próximo, bueno, voy a entregarles el lunes. Necesito, silencio, por favor, lo siento. Necesito que revisar sus instrumentos. Entonces, a ver, Entonces, los instrumentos los mandamos también el 2 de mayo. por eso, sí, el 2 de mayo, sí. Ah, ya, A ya. ver, es que para aplicarlos necesitaría específico. Ya les hemos señalado cómo tienen que hacer los instrumentos a partir de la copia de los indicadores. No se compliquen generando más cosas, ¿listo? No hay encuestas, no hay cuestionarios largos, no es necesario. Solamente son 2 instrumentos, uno por cada técnica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Gunnar, ¿Alguna pregunta? se me cortó la parte que tenías, Adelante. estabas diciendo eso de la presentación. ¿Va a ser el 5 de mayo o va a ser el 2 de mayo? Otra vez. Para hacer el cronograma, van a aplicar desde el 5 de mayo, es decir, las técnicas tienen que aplicarse a partir del 5 de mayo. Un ratito, por favor. Un ratito. Ya, mil disculpas, ¿ya? Eh, por favor, el cronograma de aplicación de las técnicas son hasta a partir del 5 de mayo. Entonces, a partir del 5 de mayo tienen que aplicar sus instrumentos. Yo podría, es decir, quisiera darles más tiempo para presentar, no sé, sus instrumentos, etcétera, pero nos desfasaríamos. Y les digo, no es complicado, son solamente 2 instrumentos. Entonces, les pediría por favor que el día sábado puedan enviarme, yo lo reviso, lo puedo revisar por la tarde, se los devuelvo el domingo y el día lunes se los expongo y explico las observaciones para que puedan aplicar a partir del 5 de mayo, ¿ya? Entonces, la presentación del trabajo es este 2 de mayo. Ah, ya. ¿Qué tal? Ah, de acuerdo. Gracias, Gunnar. Listo, muchísimas gracias más bien a ustedes. Nuevamente tengo que decirles algo muy importante. Los queremos mucho, los docentes. Realmente son para mí un semestre de lujo ustedes. Por favor, cuídense. No quiero que les pase nada. Reitero, hoy hemos pasado los 1000 casos de contagio en nuestro país. Por favor, no se arriesguen y sencillamente trabajemos desde casa. Estemos con las personas que queremos, que amamos, que también los docentes los queremos a ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Tengan un Gracias, hermoso Gunnar. día. Chicos. Gracias. Gracias, Gunnar. Gracias, Gunnar. Gracias, Sergio.